Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Recientemente me he acabado la segunda temporada de La sangre de Zeus, la serie de animación de Netflix. Y si bien ha estado interesante y hay cosas que me han sorprendido para bien, otras no me han convencido mucho o han hecho que ponga los ojos en blanco, así que he pensado que quizás dar mi opinión sobre ella no sería demasiado productivo. Sin embargo, una figura interesante de esta temporada es Hades, el dios griego, obviamente. Y el tratamiento que le dan ha hecho que piense en cómo vemos a esta figura mitológica a día de hoy y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Así que, algo mucho más productivo que podría hacer es analizar la figura de Hades y cómo ha evolucionado. Para poder hacer esto, primero tenemos que empezar por sus orígenes. ¿Quién era Hades en la mitología griega en la antigüedad? Vale, podemos resumirlo en estos aspectos principales. Hades es el dios griego de los muertos, que no de la muerte, y es el rey del inframundo, el lugar a donde las almas van después de fallecer. Además, es una figura muy respetada, pero también muy temida, tanto que la gente utilizaba sus títulos o epítetos para no tener que decir su nombre directamente, y que, si bien no se involucraba directamente en la vida de los mortales, en el mundo de los vivos, si alguien visitaba su reino y su hogar, estaba dispuesto a tratar con esa persona, fuese mortal o inmortal. Por último, pero no menos importante, sabemos que la esposa de Hades era Perséfone, una diosa hija de Deméter, y que el conflicto por cómo se conocieron y cómo se casaron acabó formando las estaciones del año. Vale, esto es lo básico, esto es lo que sabemos sobre Hades y lo que es más o menos incuestionable, sea cual sea la versión. Sin embargo, el problema con esto es que Hades, como figura mitológica, tiene miles de años. Miles de años en los que su historia se ha contado una y otra vez, cambiando de formato, de lugar geográfico, de cultura, de ideología, y esos cambios de contexto y simplemente el tiempo que ha pasado ha ido alterando un poco su historia, a veces por decisión de los propios autores que la estaban plasmando en su obra, o a veces simplemente por errores o por adaptaciones en base a la sociedad que rodeaba la historia que se estaba contando. Y por tanto, con el paso de los siglos, Hades ha ido ganando una mala prensa bastante, no preocupante, pero curiosa. Ejemplos de esto son, por ejemplo, que por influencia del cristianismo tendemos a ver el inframundo griego como el infierno y por tanto a su gobernante como una figura equivalente al diablo, en mayúsculas. Y bueno, esto simplemente no es correcto. El inframundo griego no tiene casi nada que ver con el infierno cristiano, como mucho podríamos decir que el tártaro se le parece, pero lo dicho, son conceptos bastante distintos. Y Hades no se parece demasiado a una figura demoníaca, aunque gobierne ese más allá. Luego tenemos el concepto de Hades como un dios resentido, un dios que cree que está debilitado en comparación con sus hermanos y que está condenado a un dominio del que no puede salir y que en general le convierte en menos que el resto de su familia. Esto en general está contradecido por una cantidad de fuentes abrumadora. La mayoría de ellas afirma que los hijos de Cronos que ayudaron a derrotarlo, Hades, Poseidón y Zeus, se repartieron el mundo después de destronar a los titanes y lo hicieron de forma que cada uno tuviese un dominio poderoso y que la Tierra y el Olimpo quedarían como un lugar neutral para los tres. Es decir, los tres pueden acceder a la Tierra y al Olimpo. No hay ninguna versión canónica que diga que Hades está sellado dentro del inframundo y no puede salir. Y en general se dice que los tres dioses, aunque Zeus quede como el gobernante de todos ellos, tienen poderes similares, no tienen un estatus en el que Hades quede en el fondo de la cadena alimenticia, por así decirlo. No hay ningún tipo de rencor porque, me ha tocado el peor de los dominios. Solo he encontrado una fuente, un poema latino conocido como la Tebaida, en la que se insinúa que Hades tiene algo de rencor por haber acabado gobernando un lugar tan alejado de los cielos. Y no es tanto rencor por el hecho de tener que gobernar el inframundo como quejas sobre la ubicación de su oficina, si eso tiene sentido. Otro aspecto interesante es, y este es bastante polémico, es el hecho de que Hades es un malvado que secuestró a su sobrina y la forzó a casarse con él sin ningún tipo de consentimiento. Muajajaja. Vale, aquí hay que tener todos los datos en cuenta.
En la mitología, Hades le pide a Zeus, que es el rey de los dioses, y el cabeza de su familia, que le busque una esposa, algo que Zeus estaba en posición de hacer, y Zeus le concedió la mano de Perséfone. Hades, teniendo el permiso de quien necesitaba pedirlo, se llevó a Perséfone, sin preguntarle ni a ella ni a Deméter, la madre de la chica, lo cual fue lo que causó el conflicto, que llevó a que Deméter forzase por todos los medios que su hija volviese con ella, aunque fuese solo de forma temporal. Esto es un mito complicado y desde luego no es moralmente aceptable, sobre todo a día de hoy, pero reflejaba algo que era una realidad en la antigua Grecia, y es que existían los matrimonios concertados, en los cuales la novia tenía poco, por no decir nada, que decir. Y el mito lo refleja. Hades pide permiso al padre de la novia, el padre de la novia lo consiente y Hades se la lleva. De hecho, hay vasijas que describen el secuestro agarrándola de la mano, lo cual contrasta mucho con versiones de este secuestro como la famosa estatua del rapto de Proserpina, en la cual hay bastante más violencia implicada. Y bueno, también hay que decir que este mito no es que deje a Hades en un lugar moralmente reprochable en comparación con sus dos hermanos, Zeus y Poseidón, porque recordemos que Zeus se casa con Hera después de engañarla en forma de cuco para poder quitarle su virginidad, y que Poseidón, para casarse con Anfítrite, la acosa hasta acorralarla y convencerla de que le acepte como esposo. Así que si comparamos asalto sexual y acoso con matrimonio concertado, yo diría que Hades queda ligerísimamente por encima moralmente. Y por último, mala prensa, ligeramente conectada con la anterior, Hades es un dios de los muertos que está de algún modo envenenado por su dominio y que por tanto es incapaz de crear vida propia, es incapaz de tener hijos, lo cual pone en cuestionamiento su calidad como marido y su hombría. Esto diría que está ligeramente justificado porque los mitos sobre la descendencia de Hades no son demasiado conocidos, pero no está justificado que el inframundo cause infertilidad. Hay un montón de deidades tónicas conectadas con este lugar que tienen su propia familia, tienen su propia descendencia, que habita este reino. Y Hades no debería ser una excepción, mucho menos siendo el esposo de una diosa conectada con la fertilidad como lo es Perséfone. A él se le atribuye la paternidad de 3 dioses menores del inframundo. Por un lado tenemos a Macaria, por otro tenemos a Melinoe, y por otro tenemos a Zagreo, un hijo varón. La cosa es que estos dos últimos son un poquito complicados porque a veces se atribuye que son hijos de Zeus, que tomó la forma de Hades para poder acostarse con Perséfone. Y aunque el rey de los dioses, transformándose en alguien para tener relaciones con una mujer, incluso con su propia hija, no es algo completamente imposible, hay que tener en cuenta que estos mitos a veces mezclan conceptos de diferentes orígenes de otros dioses o de alguno de los amoríos de Zeus, hay sincretismo de varias figuras, y hay que tener en cuenta también que a Hades, una de las formas que tenían para referirse a él, era el Zeus o el Júpiter del inframundo, por lo cual no es imposible pensar que en algunos de los mitos que luego se malinterpretaron se refiriesen al padre de Melinoe o de Zagreo como el Zeus del inframundo o el Zeus del mundo de los muertos. Vale, hemos establecido que a lo largo de los siglos Hades recibió mucha mala prensa, pero ¿qué pasa en tiempos más recientes, en las últimas décadas? Que por cuestiones normalmente asociadas con Perséfone, no necesariamente con Hades, la gente, los autores y autoras intentan compensar un poco esa mala prensa dándole atributos positivos, a veces pasándose un poco. Un buen ejemplo de esto es la idea de que Hades es una figura incomprendida y que en realidad es un dios gentil y bueno y generoso y un gran marido. Y si bien es cierto que Hades es un dios relativamente justo y dispuesto incluso a ayudar a los mortales que le piden ayuda, el hecho de que fuese tan terrorífico que no se atrevían a decir su nombre nos establece que no es exactamente Mr. Rayo de Sol. Y el hecho de que se le asocie un flirteo con la ninfa Minte implica que no era completamente inmune a las tentaciones de la carne y que por tanto no era un marido perfecto. Otro cambio en sus mitos que se hace es que se le atribuye a Perséfone mucha más autonomía de la que tenía originalmente y se dice que ella misma fue al inframundo por su cuenta, por pura exploración, porque conocía desde antes por lo que fuese, o incluso se dice que ella es la verdadera fuerza detrás del trono, que la reputación siniestra, oscura y extremadamente poderosa que hay detrás del reino de los muertos está atribuida a ella y no a su marido.
Y aunque esto está justificado hasta cierto punto, porque de todas las consortes divinas, Perséfone es la que más influencia tiene y la que se representa en mayor igualdad con su esposo, y desde luego tiene una reputación siniestra por ser una deidad tónica, Perséfone sigue siendo una figura que comenzó su reinado, por positivo que fuese, con un matrimonio concertado en el que no tuvo ni voz ni voto, no hay que olvidarlo. Y por último, pero no menos importante, tenemos la idea de que Hades y Perséfone en realidad son figuras incomprendidas y específicamente víctimas de otros dioses que toman la posición de antagonistas y villanos, normalmente los padres de la novia. Y bueno, en el caso de Zeus esto está más o menos justificado porque en el propio mito original se le pone a él como el culpable del conflicto entre Hades y Deméter porque no se le dijo nada a Deméter sobre el compromiso de su hija. Y bueno, Deméter es la que peor parada sale en muchos de los retellings, de las adaptaciones del mito, porque se la suele poner como una madre sobreprotectora, obsesiva, tóxica, como una suegra todavía más tóxica, dispuesta a separar a la pareja a pesar de que ya está casada. Y esto es muy injusto. En el mito original, Deméter es una mujer, es una diosa, que ha criado a su hija, que quiere a su hija, y que cuando la pierde hace todo lo posible, fuerza las barreras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, para poder tenerla de vuelta, aunque sea solo durante parte del año. Y esto es encomiable, desde luego no se merece convertirse en la villana de una historia de amor. Y aquí es a donde quería llegar. En la mitología, en los mitos modernos de la mitología griega que tenemos ahora, hay una tendencia ligeramente molesta, en mi opinión, de necesitar una figura que sea el gran villano. A veces es algo un poco más sutil, como varios antagonistas, más que un villano principal, pero se busca esa figura antagónica que enfrentarse a nuestros protagonistas. Y esto puede ser algo como la reutilización de antagonistas más antiguos, como titanes, gigantes, tifón, básicamente monstruos a los que diferentes héroes se enfrentan en diferentes mitos y que de algún modo han vuelto para causar problemas. O tenemos la versión en la que los propios dioses son los villanos y se busca algún tipo de cambio estructural y político en el Olimpo, sea instigado por los mortales o sea instigado por otros dioses, es decir, hay facciones enfrentadas entre sí. En la sangre de Zeus, por cierto, hay una mezcla de esos dos conceptos, de monstruos reutilizados y de dioses enfrentados entre sí, y Hades y Perséfone tienen una representación compleja. Por un lado se les pone como una pareja feliz y que se quiere mucho, pero por el otro lado están influenciados por literalmente todo lo que he mencionado anteriormente. Todo. Todo lo que he dicho, todo aparece en esa serie. Pero no voy a entrar en demasiados detalles porque no quiero hacer spoilers. La cuestión es que una tercera opción sobre villanos en la mitología griega que no se utiliza y que se debería utilizar es buscar figuras nuevas. No me refiero a inventarlas, o a, peor, traerlas de otra mitología, sino a coger figuras que aparezcan en la mitología griega, pero que no hayan tenido presencia hasta ahora. Un ejemplo, Erebo, la personificación primordial de la oscuridad, que habita en las tinieblas entre el mundo de los vivos y el de los muertos, rodeando el reino de Hades. Un ser oscuro, antiquísimo, poderoso, a veces asociado como el padre de diferentes personificaciones de cosas malas, o sea que puede tener su propio ejército de minions. Y no tiene mitos que hablen de su personalidad, de su posicionamiento político entre los dioses, de qué está haciendo con su vida estos días. Podría ser una figura completamente nueva, completamente canónica en la mitología y que no tiene material que contradiga lo que sea que queráis hacer con él. Incluso si queréis ir más antiguos, podéis coger al caos primigenio y decir que está resurgiendo para causar caos en el mundo. A lo que voy es a que la mitología griega es una fuente de inspiración constante y es normal buscar diferentes figuras para contar nuestras historias, sean literalmente las figuras de los mitos o sean equivalentes a los que les hemos puesto esos nombres por conveniencia. Y aunque podéis hacer lo que os dé la gana, por supuesto, me gustaría pedir al mundo en general y a los autores en particular que busquen formas de crear material nuevo y que si vuestros protagonistas son unos dioses concretos, podéis buscar conflictos que no impliquen coger una figura completamente distinta y que no tienen necesariamente algo malo contra esos dioses y decir, vale, vamos a convertir a este dios o a esta diosa en una maldición, una calamidad para el cosmos, simplemente porque necesito a alguien con quien discutir en este libro o en este cómic o en lo que sea. No sé.
La mitología griega es muy compleja, es muy interesante y tiene 1.000.000 de entidades con las que podéis jugar. No necesitáis buscar una figura de villano en alguien que no lo era necesariamente. Y aunque hay 1.000.000 de versiones y no hay un canon 100% establecido de lo que es la mitología griega, estoy bastante seguro de que ni Demeter era una bruja, ni Hades era Lucifer con toga, ni necesitáis tratar el inframundo como si fuese un pozo de tortura deprimente, en el que la única luz que hay es la historia de amor entre sus gobernantes. Pero no sé, hasta aquí el vídeo. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle a like, podéis suscribiros si no lo estáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!